A ver, imagínense esto por un segundo. Ahorran por años, compran la casa de sus sueños, se sienten seguros, y de un día para otro el gobierno llega y puede simplemente quitársela. No, no es una película, es la extraña y complicada realidad del mercado inmobiliario en China. Para entender este enredo, empecemos con la parte que nos suena familiar. Uno compra un departamento y sí, efectivamente ese espacio físico, las paredes, el techo, te pertenecen. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se da vuelta por completo. Esta es la contradicción fundamental que lo cambia todo. No importa cuánto se pague, el suelo que está bajo los pies nunca, jamás será propio. Le pertenece al Estado. Ok, entonces, ¿cómo es que se llegó a esta situación tan particular? Para entenderlo, tenemos que echar un vistazo a cómo se diseñaron las leyes de propiedad desde el principio. La regla de oro aquí es muy simple. En China no existe la propiedad privada del suelo. Punto. Como vemos aquí en las ciudades, el Estado es el dueño de todo, y en las zonas rurales la propiedad es colectiva, de las aldeas o cooperativas. Para una persona, ser dueño directo es sencillamente imposible. Entonces, si uno no compra el terreno, ¿qué diablos está comprando? Bueno, lo que se adquiere son los derechos de uso del suelo. Piénsenlo como un alquiler, pero a larguísimo plazo. Para una casa, por ejemplo, suelen ser 70 años. Es, en esencia, un contrato de arrendamiento con el Estado, no un título de propiedad como lo entendemos en otras partes del mundo. Y ojo, que esto no es algo que se inventaron ayer. Es un sistema que se ha ido cocinando por décadas. La Constitución del 54 lo dejó claro, la del 82 lo reforzó y una enmienda en el 88 abrió la puerta al mercado, pero sin tocar la regla principal. Ahora, el momento que lo cambió todo, como vamos a ver, fue en 1994. Y es justo aquí donde la cosa pasa de ser un tema legal un poco abstracto a una máquina de hacer dinero, una máquina que a veces puede ser bastante cruel. El sistema de propiedad del suelo se convirtió en el motor financiero de los gobiernos locales. Acuérdense de esa fecha, 1994, porque es clave. Ese año hubo una reforma fiscal que, en pocas palabras, dejó a los gobiernos locales con un montón de gastos, pero casi sin ingresos para cubrirlos. De repente necesitaban dinero urgentemente. Y para solucionar ese problemón de dinero, crearon un modelo que resultó ser una mina de oro. Un proceso de 4 pasos súper rentable. Primero, se apropian de terrenos baratos, casi siempre habitados. Después, desalojan a la gente. Luego recalifican el terreno y finalmente venden los derechos de uso por una fortuna a las constructoras. La diferencia es ganancia pura para el gobierno local. Y esto es quizás lo más terrible de todo, el cambio de mentalidad. De repente, la gente que vivía ahí, en sus casas, ya no eran ciudadanos a los que había que servir. ¡No! Se convirtieron en un obstáculo, un costo que había que minimizar para que las ganancias fueran lo más altas posible. Bueno, dejemos un poco la teoría económica y vamos a lo que importa, la realidad, la gente de carne y hueso. Este sistema ha dejado cicatrices pero muy visibles en el paisaje y en la sociedad de China. Y de aquí sale un término que se ha hecho famoso en todo el mundo, Dingzihu, que se traduce como casa clavo. Imaginen un clavo que es imposible de sacar de una tabla. Pues eso es lo que son estas casas. Se quedan ahí, solitas, en medio de construcciones gigantes, como un símbolo de resistencia de sus dueños que se niegan a irse. Claro, resistir no es nada fácil. Las tácticas de presión que usan los gobiernos y las constructoras son brutales. Desde ofrecer compensaciones que son un chiste, hasta cortar el agua y la luz, hacer demoliciones de madrugada o mandar gente para intimidar a los residentes. El objetivo es claro, quebrar su voluntad. Y ahora llegamos a la parte que, sinceramente, da más miedo de toda esta historia. Porque uno pensaría que todo esto es ilegal, ¿no? Que está al margen de la ley. Pues no, la realidad es mucho peor. Esta frase es lapidaria. Lo resume todo. La gran tragedia no es que el sistema falle. No, la tragedia es que está funcionando tal y como lo diseñaron. Y como técnicamente no es ilegal, las víctimas no tienen a dónde ir, no hay escapatoria. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Es el mundo del dicho al hecho, hay mucho trecho. Sobre el papel, la ley suena bien. Dice que las expropiaciones son solo por interés público y con compensación justa. Pero en la vida real, el interés público es lo que el gobierno diga que es, y la compensación la calculan ellos mismos. ¿Ir a la corte? Los tribunales casi nunca le dan la contra al gobierno.
Y esto es clave que lo entendamos. No estamos hablando de una conspiración o de un par de funcionarios corruptos, no. Es el resultado lógico, predecible e inevitable de cómo está armado todo el sistema. Un sistema donde el Estado es dueño del suelo y el Poder Judicial no es independiente. Y quizás estemos pensando, bueno, esto es un problema de China, muy lejano, pero las lecciones que deja esta historia son universales y nos tocan a todos, estemos donde estemos. El impacto social a largo plazo que esto ha tenido en China es tremendo. Ha creado una desconfianza total en el sistema legal. La idea de que tus bienes pueden desaparecer de un momento a otro ha hecho que muchos, sobre todo los jóvenes, ya no quieran ni oír hablar de comprar una casa o incluso piensan en irse del país. Y al final todo nos lleva a esta pregunta. Una pregunta que va más allá de China. Cuando los intereses del Estado y el dinero chocan con los derechos de la gente, ¿qué significa realmente ser dueño de algo? ¿Qué protege un título de propiedad? Es una advertencia muy seria sobre cómo el diseño de un sistema puede terminar justificando la injusticia, y nos deja pensando en qué es, en realidad, eso que llamamos nuestro.